¿cómo yo defino ese público al que yo puedo dirigir un contenido? ¿Cómo yo puedo incidir en ese público? Obviamente tiene que ser investigando, tiene que ser necesariamente estudiando. ¿Sí? Para eso yo necesito hacer un estudio de campo, necesito hacer una investigación social que me caracterice a quién es la población que yo me quiero dirigir, o a qué población yo quiero dirigir los contenidos prioritarios o temáticas específicas que yo debo abordar. Ahora, nosotros en la radio trabajamos un aspecto que se le presta poca atención, que se llama la caracterización o estudio del entorno. ¿Qué significa eso? Es como un rayo X, es como una fotografía, una radiografía que se le hace al territorio donde está la emisora, ya sea municipal, provincial, las nacionales, se deslindan un poco más de este aspecto. ¿Por qué? Porque el objetivo de ellos es nacional, sí, es representatividad territorial la mayor posible. Pero en el caso de las provinciales y las municipales sí hacemos un hincapié en que se trabaje con este asunto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la población que vive en Moa que la población que vive en Fomento, que la población que vive en Manicaragua o la que vive en Bahía Honda, con todo lo que estamos viendo que está ocurriendo. Es decir, cada público, sobre todo los públicos que están ubicados en una localidad en específico, tienen sus peculiaridades. Esta mañana nosotros conversábamos en una pequeña reunión que teníamos, un entrenamiento del puesto de trabajo, como se le dice ahora, ese tipo de superación, bastante interesante. Estábamos hablando de un análisis que necesitamos hacer, es decir, comparar las parrillas de programación, los programas que tienen las emisoras con esa caracterización del entorno. Y solo ahí yo voy a saber si esa programación se parece a esa población que vive en el lugar donde ellos están ubicados. Y por ejemplo, cuando le explicaba o comentaba con el resto de los especialistas, yo decía, por ejemplo, cuando nosotros realicemos, vamos a volver a analizar, la programación de La Voz del Níquel, que es en Moa, en Holguín, y yo veo allí que me dice, bueno, el porciento de población que sigue trabajando asociado a este tipo de industria, que además es clave y vital para el país, ¿sí? Cómo la gente, cómo la vida de esa sociedad está en función de ese renglón económico, y yo mire después la programación y yo no vea la manera en que se le ayude a orientar a esas personas, sobre todo con problemas de salud, que se deslindan, que se escinden, que se desprenden de qué, del estar todo el tiempo en contacto con ese tipo de mineral, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo yo puedo de alguna manera exigirle a la gente o pedirle a la gente que haya una fidelidad un poco más cercana a eso? Un ejemplo bastante interesante es el tema de las zonas de silencio, ¿verdad? Que todavía nos quedan unas cuantas por ahí. Y hay un fenómeno bastante interesante que es el caso de Radio Fomento en Santo Espíritu, con La Voz del Arimado en Manicaragua, en Villa Clara. Manicaragua tiene una parte de su población, una parte del territorio que no escucha la radio, no le llega, no hay manera de que le llegue. Entonces, ¿qué hace Manicaragua? Manicaragua se enlaza con Radio Fomento, que le cede minutos de su revista informativa para, a través de Radio Fomento, poderle comunicar a la gente de su municipio los temas que les interesan. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando también de incidir, no solo incidir, sino satisfacer las necesidades de algún contenido que tiene este tipo de población. Yo traía aquí una pregunta que yo me decía, el año pasado tuve la posibilidad de publicar un artículo en el portal de la radio cubana, donde se habla, se intenta pensar un poco más, reflexionar un poco más sobre los asuntos que tienen que ver con nuestras programaciones en las distintas emisoras. Yo traigo aquí un grupo de preguntas, a veces me dicen que no son preguntas retóricas, pero bueno, es importante o que está contenida en ellas la respuesta. Y yo decía en el artículo, por ejemplo, lanzaba una como esta: se intencionan los contenidos a segmentos bien definidos de la población. ¿Por qué el destinatario con mayor presencia en la radio continúa siendo el general? Los espacios que se insertan en la programación satisfacen la motivación de un artista o a un público bien caracterizado. ¿Por qué aún existen realizadores que se conforman con la cifra de oyentes que llaman o envían mensajes al programa? Se realizan los estudios necesarios para conocer o profundizar en los posibles públicos.
Se emplean las investigaciones que se desarrollan en las emisoras, en caso de que se desarrollen, porque también tenemos por ahí un talón de Aquiles bastante serio, que es cada vez son menos las que se pueden aplicar. Nosotros sabemos que acabamos de pasar por un proceso complicado de pandemia, aislamiento y más, y eso afectó y dio al traste con este aspecto, el tema de las investigaciones, que es clave. ¿Por qué? Porque la gente se negaba a que el encuestador pasara, a ofrecerle la información. Recuerden la limitación, el tema del contacto y demás, pero igual surgieron otras variantes por ahí que fueron extremadamente interesantes y a veces no se generalizan, las que sí dan resultados en algún sentido. Se explotan los sondeos, monitoreos, intercambios con oyentes para reorientar los programas. Fíjense, ya no es para saber si el contenido te interesa o no, sino reorientar a lo que sí les puede interesar a ellos. Se aprovechan las pesquisas que realizan otras instituciones u organizaciones sobre la población. Esta es la más triste. Este es un aspecto que nosotros tenemos comprendido en esa caracterización de entorno, que es acudir a los grupos de opinión del pueblo que existen, sobre todo en los municipios, a los levantamientos que hace el MINSAP, que hace la UJC, que hace la FMC, que hace la ANAC, es decir, todas las organizaciones que existen en los territorios. Hace poco alguien me decía, fue Robertico, me habló, Bruce, sí, de una investigación que había arrojado el Ministerio de Salud Pública, no recuerdo en qué lugar fue que me comentaste, me dijo, estaba todo, estaban las enfermedades que se están padeciendo ahí, las que posiblemente se vayan a convertir en un fenómeno dentro de poco tiempo, están las adicciones, están las enfermedades de transmisión sexual, pero están ahí, incluso están localizados fenómenos psicosociales que se desprenden de eso, como el embarazo precoz, como el alcoholismo, como la violencia intrafamiliar. O sea que son informaciones que están, investigaciones que están hechas. No tengo el encuestador porque no tengo el investigador, porque no tengo la plaza cubierta, no tengo la infraestructura para poder aplicar la investigación, pero porque yo no voy a los lugares que sí lo están haciendo, sí lo tienen, y a lo mejor esa información se puede revertir en el mejoramiento de los contenidos y la manera en que yo puedo incidir en esa población. Me preguntaba además, ¿se conoce realmente el entorno donde se localiza la emisora? Eso mismo, a veces hay un problema como como el del alcoholismo, y el del alcoholismo en edades muy tempranas. Y cuando tú miras la programación, son 2, 3 los espacios quizás con función de orientación o que están tendentes a orientar a ese tipo de población. Y a veces más de la mitad de la programación de la emisora es musical, de corte recreativo, de entretenimiento, como se le dice.